Encontré una nota en el bolsillo del saco de mi esposo. Una nota que decía: mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. Rodrigo terminó en el hospital con una alergia tan severa que su cara se hinchó como un globo, y su secretaria llorando en el estacionamiento. A los 61 años descubrí que mi esposo no solo me estaba engañando con su joven asistente. Aprendió de la manera más difícil a no meterse con Carmen Aguilar de la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora porque esta historia te va a dejar completamente impactado. Yo no soy de las que andan contando chismes de otros. Mi abuela me enseñó que una señora decente guarda sus asuntos en casa, pero hay historias que necesitan ser contadas, especialmente cuando pueden salvar a otra mujer que está exactamente donde yo estaba hace 3 meses, preguntándose si las señales que veía eran reales o solo su imaginación jugándole malas pasadas. He vivido en el mismo edificio Art Deco en la colonia Roma Norte por más de 35 años. Nuestro vecindario es de esos donde las señoras aún barren su banqueta cada mañana, donde don Alberto el del puesto de frutas conoce exactamente cómo te gusta tu piña cortada, y donde las comadres se reúnen en el parque de los domingos para intercambiar noticias mientras los nietos juegan en los columpios. Rodrigo y yo llegamos aquí como recién casados en 1987, él recién graduado de contador, yo terminando mi carrera de maestra. Era guapo entonces, con ese bigote que estaba de moda y esos ojos verdes que hacían que todas las secretarias de su oficina se ruborizaran cuando iba a dejar el almuerzo que le preparaba. Aquí criamos a Patricia, nuestra única hija, la vimos crecer hasta convertirse en una doctora exitosa que ahora vive en Guadalajara con sus 2 niños. Los años pasaron tan rápido que apenas me di cuenta cuando mi cabello se volvió gris y las líneas alrededor de mis ojos se hicieron más profundas. Rodrigo era el hombre que pensé me acompañaría hasta que Dios nos llamara. El hombre que se levantaba conmigo cada domingo para ir a misa de 8 en San José de Tacubaya, que me llevaba flores los viernes después del trabajo, que decía que mi mole era mejor que el de su difunta madre. Ese hombre que ahora descubrí era un mentiroso desde hace quién sabe cuánto tiempo. Ese martes de julio empezó como cualquier otro día. El calor pegajoso de la Ciudad de México hacía que el aire temblara sobre el asfalto, y las jacarandas en nuestra calle goteaban sus pétalos morados como lágrimas violetas. Yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica, esa que lleva piloncillo y queda perfectamente balanceada entre dulce y ácida, cuando Rodrigo anunció que tenía que quedarse tarde en la oficina. «No me esperes despierta, Carmencita», dijo ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. Rodrigo era la única persona que me había llamado Carmencita desde la primaria. Solía pensar que era tierno. Hay que terminar los libros del hotel antes de mañana. Trabajaba para una cadena de hoteles boutique, llevando sus números desde hacía 15 años. Un trabajo estable, respetable, que le permitía mantener nuestro hogar y hasta darnos algunos lujos ocasionales. «Tómate tu tiempo», le dije secándome las manos en el delantal bordado que Patricia me había traído de Oaxaca. «Voy a aprovechar para organizar el closet». Me besó la mejilla rápidamente, distraído, y lo escuché bajar las escaleras hacia el estacionamiento del edificio. Debía haber sabido que algo andaba mal justo ahí. Los martes siempre habían sido nuestros. Por décadas cenábamos juntos viendo las noticias en el Canal 2, después él leía su periódico mientras yo terminaba de lavar los platos. Pero las señales habían estado ahí por meses, solo que no había querido verlas. Las llamadas nocturnas que tomaba en el balcón, la loción nueva que había empezado a usar, las camisas que mandaba a la lavandería cuando antes yo se las planchaba perfectamente en casa. La verdad es que cuando has estado casada tanto tiempo como yo, desarrollas una especie de ceguera selectiva. Dejas de realmente observar a la persona que duerme a tu lado cada noche. Dejas de preguntar por qué llega más tarde, porque el kilometraje del coche no coincide con donde dice que fue. No es que no te importe, es que la confianza se convierte en un hábito. Como ponerse los zapatos o lavarse los dientes. Lo haces sin pensar, automáticamente, hasta que un día descubres que has estado caminando con los cordones desatados todo este tiempo. No fue hasta que decidí lavar su saco gris, el que había usado a una junta importante el día anterior, que mi mundo se vino abajo. Siempre revisaba los bolsillos antes de llevar la ropa a la lavandería. Había aprendido esa lección después de lavar accidentalmente un bolígrafo que manchó toda una carga de ropa blanca hace 20 años. En el bolsillo interior del saco encontré una nota doblada en papel color rosa, con letra cursiva femenina y perfumada con un aroma que definitivamente no era mi Paloma Picasso de siempre. «Mi amor», decía, «no puedo esperar a verte esta noche. Sueño con tus besos y tus caricias. Te amo con todo mi corazón. Tu Fernanda».
Me quedé parada en medio de nuestro dormitorio, esa habitación que habíamos decorado juntos hace 5 años con muebles de pino y cortinas color durazno, sosteniendo esa nota que olía a traición. Mi primer instinto fue negarlo. Tenía que haber una explicación. Tal vez era una broma de mal gusto de sus compañeros de oficina, o quizás la había encontrado en algún lado y se había olvidado de tirarla. Pero mientras leía las palabras una y otra vez, sueño con tus besos y tus caricias, no había manera de malinterpretarlas. Mi esposo, el padre de mi hija, el hombre que me había prometido fidelidad frente a Dios y toda nuestra familia, tenía una amante. Me senté pesadamente en nuestra cama matrimonial, la misma donde habíamos concebido a Patricia, donde habíamos compartido miles de noches, donde yo había cuidado a Rodrigo cuando tuvo neumonía hace 2 años, dándole té de manzanilla y sobándole Vaporub en el pecho como si fuera un niño enfermo. Las manos me temblaban mientras volvía a doblar la nota y la guardé en mi bolso. La evidencia. La prueba de que los últimos meses de sospechas no habían sido paranoia o inseguridad de mujer madura, sino intuición femenina funcionando perfectamente. Fernanda. Ni siquiera tenía que preguntar quién era. Rodrigo había contratado a una nueva asistente hace 6 meses, una chica joven y bonita recién salida de la universidad que, según él, era muy eficiente con las computadoras. Fernanda Sánchez, de 26 años, con esa sonrisa demasiado amplia y esas faldas demasiado cortas para una oficina respetable. La había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa. Una chica delgada con cabello largo y negro, dientes perfectamente blancos y una risa que sonaba como campanitas. Se había acercado a mí esa noche y me había dicho, con toda la inocencia del mundo, «Señora Aguilar, qué suerte tiene de tener un esposo tan atento. Siempre habla de usted en la oficina». Qué buena actriz resultó ser la pequeña zorra. Me levanté de la cama y caminé hacia el tocador donde guardaba mi joyero, no para sacar joyas, sino para mirarme en el espejo. Carmen Aguilar a los 61 años. Cabello gris que me teñía religiosamente cada 6 semanas, arrugas que el maquillaje ya no podía disimular completamente, un cuerpo que había cambiado después de la menopausia a pesar de mis esfuerzos por mantenerme en forma. ¿Qué veía a Rodrigo en esa niña que ya no encontraba en mí? ¿Era solo la novedad de una piel tersa y senos firmes, o había algo más profundo que había perdido sin darme cuenta? Las lágrimas empezaron a caer entonces, lágrimas de rabia más que de tristeza. Rabia por haber sido tan ciega, tan confiada, tan estúpidamente satisfecha con mi vida matrimonial mientras mi esposo se divertía con su jovencita en quién sabe qué hoteles de paso o apartamentos secretos. Pero después de llorar por lo que parecieron horas, algo más empezó a crecer dentro de mí. Una frialdad calculadora que no sabía que poseía. Rodrigo Aguilar pensaba que podía tener todo, la esposa respetable en casa y la amante joven en la oficina. Pensaba que era lo suficientemente listo para manejar ambos mundos sin que se tocaran. Estaba a punto de aprender que había subestimado gravemente a Carmen Aguilar. Esa noche, cuando llegó a casa a las 11:30 oliendo a perfume extraño y con el cabello ligeramente despeinado, actué como si nada hubiera pasado. Le serví su cena recalentada, pollo en mole que había hecho esa mañana, y le pregunté por su día como lo había hecho durante 34 años de matrimonio. «¿Cómo estuvo la junta?», pregunté sirviéndole agua de Jamaica en su vaso favorito, el de vidrio azul que habíamos comprado en Tlaquepaque en nuestra luna de miel. «Larga y aburrida», respondió sin mirarme a los ojos, concentrado en su plato. «Ya sabes cómo son estos empresarios hoteleros. Todo tiene que ser perfecto para ellos». Mentiroso. Mentiroso descarado sentado en mi mesa, comiendo mi comida, durmiendo en mi cama mientras planeaba sus encuentros con esa mocosa. «¿Y Fernanda?», pregunté casualmente. «¿Se está adaptando bien al trabajo?». Se atragantó ligeramente con un trozo de pollo. «Sí, sí. Es muy eficiente. Aprende rápido». «Apuesto a que sí. Especialmente en cosas que no tienen nada que ver con contabilidad». «Qué bueno», dije sonriendo dulcemente. «Las chicas jóvenes de hoy en día son tan capaces, tan entusiastas con sus trabajos». Rodrigo me miró extraño, como si hubiera detectado algo en mi tono, pero yo mantuve mi expresión perfectamente neutral. La esposa comprensiva de siempre. Esa noche me acosté a su lado como había hecho miles de veces antes, pero todo había cambiado. Escuché su respiración volverse profunda y regular, sintiendo que el colchón se hundía ligeramente hacia su lado, y por primera vez en décadas me sentí completamente sola aún estando acompañada. Pero también sentí algo más, determinación. Rodrigo había escogido jugar este juego, pero no conocía las reglas que yo estaba a punto de implementar.
Había subestimado a su esposa, pensando que era solo la mujer domesticada que fregaba su ropa y cocinaba sus comidas. Estaba a punto de conocer a una Carmen Aguilar completamente diferente. A la mañana siguiente, cuando se fue al trabajo silbando como si no hubiera una sola preocupación en el mundo, saqué la nota rosada de mi bolso y la volví a leer. No puedo esperar a verte esta noche. Presente continuo. Esto no era una aventura del pasado, sino algo que estaba ocurriendo ahora mismo, posiblemente esa misma noche. Perfecto. Era tiempo de hacer un poco de investigación. Llamé a mi hermana Cristina que vive en la Colonia del Valle. Si alguien me iba a ayudar con esta situación sin hacer preguntas incómodas, era ella. Cristina había pasado por un divorcio terrible hace 10 años cuando descubrió que su marido tenía otra familia completa en Cuernavaca, así que entendí exactamente lo que se sentía estar casada con un mentiroso. Carmen, contestó al segundo timbrazo. Qué milagro que me llamas un miércoles. Necesito pedirte un favor y necesito que no hagas preguntas por ahora, dije directo al grano. Hubo una pausa. Mi hermana me conocía lo suficiente para saber que si yo pedía algo así, era serio. Dime qué necesitas. ¿Podrías prestarme tu coche esta tarde? El mío está en el taller, mentí. En realidad necesitaba un auto que Rodrigo no reconociera para seguirlo. Por supuesto. ¿A qué hora lo necesitas? En 1 hora. Y Cristina, si alguien pregunta, tú y yo fuimos de compras al Palacio de Hierro y estuvimos ahí toda la tarde. ¿Entendido? Entendido. Pero después me vas a contar todo. Después, prometí. Me arreglé cuidadosamente para mi misión de espionaje. Nada muy llamativo, pantalones negros, blusa blanca, lentes de sol grandes. Me recogí el cabello en una cola baja y me puse una gorra de béisbol que Patricia había dejado en su último viaje. En el espejo lucía como cualquier señora de clase media haciendo mandados. Perfecto. El coche de Cristina era un Subaru azul de varios años, completamente anónimo. Perfecto para pasar desapercibida. Llegué a la oficina de Rodrigo en la Colonia Doctores a las 5 de la tarde y me estacioné al otro lado de la calle, con vista clara a la entrada del edificio donde trabajaba. No tuve que esperar mucho. A las 5:30 en punto, Rodrigo salió del edificio, pero no solo. A su lado caminaba Fernanda Sánchez, usando un vestido rojo que se pegaba a su cuerpo como segunda piel y tacones que la hacían ver aún más alta y más joven. Se veía radiante, riéndose de algo que él le había dicho, tocándole el brazo de esa manera casual pero íntima que me dijo todo lo que necesitaba saber. No se subieron al coche de Rodrigo. En lugar de eso, pararon un taxi y se metieron juntos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico, pero arranqué el Subaru y lo seguí, manteniéndome a una distancia prudente. El taxi los llevó hasta la zona rosa, a uno de esos hoteles boutique que anuncian discreción y elegancia. Vi a Rodrigo pagarle al taxista mientras Fernanda esperaba en la banqueta, revisando su celular. Se veía tan relajada, tan cómoda con toda la situación. Como si fuera rutina para ella. Lo seguí con la mirada hasta que entraron al hotel, Rodrigo con su mano en la espalda baja de ella, guiándola como había hecho conmigo miles de veces. Pero conmigo nunca había tenido esa expresión en la cara, esa mezcla de lujuria y ternura que desde mi lugar en el coche pude ver claramente. Me quedé sentada en el Subaru por casi 2 horas, las manos agarrando el volante, viendo gente entrar y salir del hotel. Parejas jóvenes, ejecutivos con sus amantes, turistas extranjeros. Todo tan normal para el resto del mundo, mientras mi vida se desmoronaba pedazo por pedazo. Pero algo curioso pasó mientras esperaba. El shock inicial y las náuseas dieron paso a una especie de frialdad calculadora que no sabía que poseía. Era como si estuviera viendo todo desde afuera, como si Carmen la esposa traicionada fuera una persona diferente a Carmen la estratega que estaba empezando a formar un plan. Saqué mi celular y tomé varias fotos del hotel, incluyendo el letrero y la entrada. Después busqué el número del hotel en internet y llamé. Buenas tardes, Hotel Casa Blanca, contestó una voz femenina profesional. Buenas tardes. Mi esposo hizo una reservación para esta noche y olvidé preguntarle el número de habitación. ¿Podrían ayudarme? El nombre es Rodrigo Aguilar. Un momento, por favor. Escuché tecleo de computadora. Sí, aquí tengo la reservación. Habitación 237, registrado para el señor Aguilar, señora Sánchez. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la voz estable. Exacto. Muchas gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Señora Sánchez. No señorita, sino señora.
Como si fueran una pareja casada, como si esto fuera legítimo de alguna manera retorcida. Regresé a casa justo antes de las 9, cuando sabía que Rodrigo estaría llegando también. Dejé el coche de Cristina en el estacionamiento de un centro comercial cercano y caminé las 2 cuadras hasta nuestro edificio, llegando apenas 5 minutos antes que él. Cuando escuché su llave en la puerta, ya estaba en la cocina preparando té de manzanilla, actuando como si hubiera estado ahí toda la tarde viendo mi telenovela. «Hola, amor», dijo besándome la mejilla. Olía diferente, a jabón de hotel y a ese perfume dulzón de ella que ahora podía detectar claramente. «¿Cómo estuvo tu día?» «Tranquilo», respondí sirviendo el té en nuestras tazas de todos los días. «Fui de compras con Cristina». «¿Y el tuyo? ¿Cómo estuvo esa junta tan importante?» Se rascó la nuca, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Bien, bien. Ya sabes, números y más números. Me dio hambre todo ese papeleo». Mentiroso. El único apetito que había satisfecho esa tarde no tenía nada que ver con comida. «Te calenté los frijoles de ayer», dije. «Están en la estufa». Mientras él cenaba, yo lavé los platos que habían estado limpios toda la tarde, solo para tener algo que hacer con las manos. Mi mente, sin embargo, estaba completamente ocupada planeando mi siguiente movimiento. La nota rosada había mencionado esta noche, así que probablemente se verían otra vez pronto. Necesitaba más información, más evidencia, pero sobre todo necesitaba un plan que fuera más allá de simplemente confrontarlo o pedirle el divorcio. Rodrigo merecía algo más creativo. «Carmen», dijo de repente, haciéndome saltar. «¿Te pasa algo? Has estado muy callada últimamente». La audacia del hombre de preguntarme qué me pasaba cuando él era el que estaba viviendo una doble vida me quitó el habla por un momento. «Solo estoy cansada», dije finalmente. «Ya sabes cómo es el calor. Me saca toda la energía». Asintió, pero me siguió observando con esa mirada que ahora interpretaba de manera completamente diferente. No era preocupación marital, era culpa. El hombre sabía que estaba mal lo que hacía, pero no lo suficiente para detenerse. Esa noche, acostada a su lado escuchando sus ronquidos suaves, tomé una decisión. No iba a ser la típica esposa engañada que llora y ruega o que se divorcia calladamente. Rodrigo había elegido humillarme con una chica que podría ser su hija. Había decidido que 34 años de matrimonio valían menos que unos senos firmes y unas piernas jóvenes. Bien. Si quería jugar, íbamos a jugar. Pero con mis reglas. Al día siguiente, cuando Rodrigo se fue al trabajo silbando una canción que no reconocí y que probablemente le había enseñado su pequeña amante, puse mi plan en marcha. Primero llamé a Esperanza Villalobos, la chismosa oficial de nuestro edificio. Si querías que toda la colonia Roma Norte se enterara de algo, se lo decías a Esperanza y en 24 horas hasta los perros callejeros estarían al tanto. «Esperanza», habla Carmen. «Escucha, estoy organizando una fiesta sorpresa para Rodrigo para nuestro aniversario el próximo sábado y necesito tu ayuda». «¡Ay, qué romántico!», gritó prácticamente al teléfono. «¿Cuántos años van a cumplir?» 34 años, dije, sintiendo como las palabras me amargaban la boca. «Quiero invitar a todos nuestros amigos del barrio, la gente de la oficina de Rodrigo, algunos familiares. Una celebración grande». «Por supuesto que sí. ¿Qué necesitas que haga?» «¿Podrías ayudarme a correr la voz? Y también necesito el teléfono de su oficina para invitar a sus compañeros de trabajo. Quiero que sea una verdadera sorpresa». Esperanza estaba encantada de ser parte de una conspiración, aunque no sabía de qué tipo realmente se trataba. Me dio toda la información que necesitaba y prometió hablar con todos los vecinos. Mi segunda llamada fue a la oficina de Rodrigo. Conocía a la recepcionista, una señora mayor llamada Doña Guadalupe que había trabajado ahí desde antes de que Rodrigo llegara. «Doña Lupe», dije cuando contestó. «Habla Carmen, la esposa de Rodrigo. Estoy organizando una fiesta sorpresa para nuestro aniversario y me gustaría invitar a toda la gente de la oficina. ¿Podría darme una lista de teléfonos?» «Qué lindo detalle, Carmen». «Por supuesto que sí». Mientras doña Lupe me dictaba números, yo anotaba cada uno cuidadosamente. Pero había uno en particular que me interesaba más que los otros. ¿Y la nueva asistente? Fernanda, ¿verdad? Ah, sí, Fernanda Sánchez. ¡Qué chica tan eficiente! Rodrigo dice que es la mejor asistente que ha tenido. Apuesto a que sí. Me da mucho gusto que haya encontrado a alguien tan dedicada, dije.
¿Me podría dar su número también? Me gustaría invitarla personalmente. Doña Lupe me dio el número de Fernanda sin sospechar nada. Después de colgar, me quedé viendo el papelito donde había anotado toda la información. Las piezas de mi plan estaban cayendo en su lugar. Esa tarde hice algo que nunca pensé que haría en mi vida. Llamé al amante de mi esposo. Bueno, contestó una voz joven y dulce. ¿Fernanda? Habla Carmen Aguilar, la esposa de Rodrigo. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Señora Aguilar, dijo finalmente, y pude escuchar el nerviosismo en su voz. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy organizando una fiesta sorpresa para nuestro aniversario de bodas el próximo sábado y me gustaría invitar a toda la gente de su oficina. Después de todo, Rodrigo pasa tanto tiempo trabajando que ustedes son prácticamente familia. Otra pausa. La niña no sabía qué decir. Es muy amable de su parte, señora. Para nada. Rodrigo siempre dice que afortunado es de tener una asistente tan especial, tan dedicada. Dice que trabajan muy bien juntos, muy íntimamente. Casi pude escuchar cómo se le aceleraba la respiración. Bueno, yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Estoy segura de eso, querida. La fiesta es el sábado a las 7 de la noche en nuestro departamento. Edificio La Esperanza en la Roma Norte, departamento 4B. ¿Crees que puedas venir? Me encantaría conocerte mejor. ¿Yo? Sí, creo que sí puedo ir. Perfecto. Y Fernanda, va a ser una noche que ninguno de nosotros va a olvidar jamás. Colgué antes de que pudiera responder, sonriendo por primera vez en días. La pequeña zorra había aceptado venir a celebrar mi aniversario de bodas. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Pero esto era solo el comienzo. Tenía una semana para preparar la sorpresa más memorable de mi vida matrimonial. Una semana para asegurarme de que Rodrigo Aguilar aprendiera que algunas traiciones tienen consecuencias muy públicas. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida matrimonial. Por fuera mantenía la rutina de siempre, levantarme a las 6 para prepararle el desayuno a Rodrigo, despedirlo con un beso en la mejilla, limpiar la casa, preparar la comida, esperar su regreso. Pero por dentro era una mujer completamente diferente. Una mujer con una misión. Cada mañana cuando se iba al trabajo, yo salía también. Primero a la papelería de don Raúl en la esquina, donde compré invitaciones elegantes color dorado con letras en relieve. Carmen y Rodrigo Aguilar tienen el honor de invitarle a la celebración de sus 34 años de matrimonio. Mandé imprimir. ¡Qué ironía tan deliciosa! Después fui al mercado de Medellín, ese laberinto de puestos donde puedes encontrar desde flores frescas hasta las especias más exóticas. Necesitaba ingredientes especiales para mi plan. No para la comida de la fiesta, eso sería lo de menos, sino para algo mucho más importante. En el puesto de Doña Remedios, que vende hierbas medicinales y remedios caseros, compré chile piquín en polvo, de ese que arde tanto que puede hacer llorar a un hombre grande. También compré aceite de ricino, vaselina y otras cosas que la buena señora me vendió sin hacer preguntas. Doña Remedios había visto de todo en sus 60 años trabajando en el mercado. Es para un remedio casero, le expliqué vagamente. Ajá, respondió con una sonrisa que me hizo pensar que sabía exactamente para qué no era. El miércoles por la noche, mientras Rodrigo veía el fútbol en la sala gritándole instrucciones a la televisión como si los jugadores pudieran escucharlo, yo estaba en el baño preparando mi pequeña sorpresa para él. Con mucho cuidado, usando guantes de cocina, abrí los condones que había encontrado en su cartera. Sí, había seguido investigando y había encontrado más evidencia, y con una jeringa médica que compré en la farmacia, inyecté una mezcla de chile piquín en polvo disuelta en aceite dentro de cada uno. El chile piquín es especial. No solo arde, sino que el ardor se intensifica con el calor y la humedad. Perfecto para lo que tenía en mente. Después volví a sellar los paquetitos con tanto cuidado que era imposible notar que habían sido manipulados. ¿Qué haces ahí, amor? Me gritó Rodrigo desde la sala cuando escuchó que cerraba la puerta del baño. Solo arreglo mi botiquín, respondí con la voz más inocente del mundo. Estaba todo revuelto. El jueves fue el día de hacer las llamadas telefónicas. Una por una marqué todos los números que doña Lupe me había dado. A cada compañero de trabajo de Rodrigo le conté la misma historia. Estaba organizando una fiesta sorpresa para nuestro aniversario. Era fundamental que no le dijeran nada porque arruinarían la sorpresa, y por favor vinieran el sábado a las 7. Todos dijeron que sí. Algunos incluso sonaban emocionados por la idea.
El contador Martínez me dijo que era un gesto hermosísimo, y que él y su esposa no se lo perderían por nada del mundo. La secretaria del gerente general me confesó que siempre había admirado nuestro matrimonio y que le daba mucha alegría ver que después de tantos años seguíamos celebrando nuestro amor. Si supieran. También llamé a todos nuestros vecinos, a los amigos de la iglesia, a la familia. Mi hermana Cristina insistió en ayudarme con la comida. «Déjame hacer mi especialidad de chiles en nogada», me dijo. «Para una ocasión tan especial». Por supuesto, acepté. Después de todo, la comida era lo de menos. Los invitados no venían por los chiles en nogada. El viernes por la noche Rodrigo llegó más tarde que de costumbre, oliendo otra vez a ese perfume dulzón de Fernanda y con una sonrisa que no había visto en meses. Se veía más joven, más relajado. El amor, o al menos la lujuria, le sentaba bien al desgraciado. «Carmencita», me dijo abrazándome por la cintura mientras yo picaba cebolla para la cena. «¿Qué te parece si mañana salimos a cenar? A algún lugar bonito, romántico. Hace mucho que no tenemos una cita». La ironía me pegó como una bofetada. Después de meses de llegar tarde, de excusas sobre juntas y trabajo extra, ahora quería una cita romántica. Justo la noche antes de que descubriera que sabía todo sobre sus aventuras. «Me parece perfecto», dije sin voltear a verlo, concentrada en no cortarme los dedos con el cuchillo porque me temblaban las manos de la rabia. «¿A qué hora?» «A las 7. Hice reservaciones en ese restaurante francés que te gusta, el de la zona rosa». El mismo hotel donde se encontraba con Fernanda estaba en la zona rosa. Probablemente había escogido ese restaurante para poder escaparse después a ver a su amante. O tal vez era su manera retorcida de sentirse menos culpable. Si me llevaba a cenar a un lugar caro, de alguna manera eso compensaba estar acostándose con otra mujer. «Suena maravilloso», mentí. «Pero déjame avisarte que tengo algunas diligencias que hacer en la mañana. Cosas de mujeres, ya sabes». Asintió distraídamente, ya perdido en sus pensamientos. Probablemente planeando qué excusa le daría a Fernanda para explicar por qué tenía que cenar con su esposa. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada al lado de Rodrigo escuchando su respiración, preguntándome cuántas veces había estado en esa misma posición mientras él soñaba con otra mujer. Cuántas veces se había quedado dormido a mi lado después de estar con ella, trayendo su olor, sus besos, sus caricias a nuestra cama matrimonial. Pero también sentía una extraña calma. Después de días de planear y preparar, todo estaba listo. Mañana por la noche Rodrigo Aguilar iba a aprender que las acciones tienen consecuencias y que subestimar a tu esposa puede ser un error muy caro. El sábado amaneció despejado y caluroso, uno de esos días perfectos de julio en la Ciudad de México donde el aire es tan claro que puedes ver los volcanes desde la azotea. Me desperté temprano y dejé a Rodrigo durmiendo mientras me fui a hacer mis diligencias de mujeres. Primera parada, la florería de Doña Carmen en el mercado Medellín. Ordené 4 docenas de rosas rojas, las flores del amor, que apropiado, para decorar nuestro departamento. También compré velas aromáticas, manteles elegantes y todo lo necesario para que la escena se viera perfecta. Segunda parada, la dulcería La Antigua, donde encargué un pastel de 3 pisos con las palabras 34 años de amor y fidelidad escritas en betún dorado. El pastelero, un hombre mayor que había hecho el pastel de nuestra boda hace tantos años, me felicitó por haber mantenido un matrimonio tan sólido en estos tiempos. «Es raro ver parejas que lleguen a celebrar tantos años juntos», me dijo mientras envolvía el pastel cuidadosamente. «Ustedes son un ejemplo para los jóvenes». «Gracias», respondí. «Esta noche va a ser una celebración que nadie va a olvidar». No tenía idea de qué tan cierto era eso. Tercera parada, una tienda de electrónicos en la colonia Doctores donde compré una grabadora digital pequeña, de esas que usan los periodistas. También compré baterías extra y una memoria USB. Si iba a hacer esto, iba a tener evidencia de todo. Cuando regresé a casa alrededor de las 2 de la tarde, Rodrigo estaba en la ducha preparándose para nuestra cita romántica. Lo escuché cantando una canción que no reconocí. Otra vez, probablemente algo que le había enseñado su jovencita, y tuve que morderme la lengua para no gritarle que se callara. «¿Cómo te fue con tus diligencias?», me preguntó cuando salió del baño con una toalla amarrada a la cintura. Su cuerpo de 63 años no estaba mal, todavía hacía ejercicio regularmente y se cuidaba, pero verlo así me hizo pensar en todas las veces que Fernanda lo había visto de la misma manera. «Muy bien», respondí organizando las flores en floreros. «Solo cosas aburridas que tenía pendientes».
Se acercó por atrás y me abrazó, besándome el cuello. Su gesto me dio náuseas, pero me forcé a no apartarme. «Te amo, Carmencita», murmuró contra mi oído. «Espero que sepas eso». La mentira era tan descarada, tan cruel, que por un momento pensé que mi compostura se iba a quebrar ahí mismo. Pero respiré profundo y me volteé para mirarlo a los ojos. «Yo también te amo, Rodrigo. Más de lo que te imaginas». Y era cierto, en cierta manera retorcida. Lo amaba lo suficiente para darle una lección que nunca olvidaría. A las 6:30 estábamos listos para salir. Yo me había puesto mi vestido azul marino, el que Rodrigo siempre decía que me hacía ver elegante, y mis perlas. Él usaba su traje gris, el mismo que se ponía para las ocasiones especiales, y se había peinado con gomina como un galán de película antigua. Cenamos en Le Bernardin, el restaurante francés que había mencionado. Rodrigo pidió vino, brindamos por nuestro aniversario, y me contó anécdotas de su trabajo que probablemente había inventado para llenar el silencio. Yo sonreí y asentí en los momentos apropiados, pero mi mente estaba completamente concentrada en lo que iba a pasar en unas horas. «¿Te sientes bien?», me preguntó cuando rechacé el postre. «Estás muy callada». «Solo estoy nerviosa», mentí. «Ya sabes cómo me pongo cuando tengo que socializar mucho». «Pero si solo vamos a estar nosotros dos cuando regresemos a casa». «Oh, Rodrigo, si supieras». Regresamos al departamento a las 9:30. Rodrigo esperaba una noche romántica a solas conmigo, tal vez un poco de intimidad para completar su actuación de esposo dedicado. Lo que no esperaba era encontrar 50 personas gritando «¡Sorpresa!» cuando abrió la puerta. La expresión en su cara fue impagable. Shock absoluto, seguido de confusión, después una sonrisa forzada cuando se dio cuenta de que tenía que actuar como el esposo sorprendido y agradecido. «¿Qué es todo esto?», murmuró mientras los invitados se acercaban a felicitarlo. «Tu esposa organizó todo», le dijo Esperanza Villalobos, prácticamente rebotando de emoción. ¿No es la mujer más maravillosa del mundo? 34 años de matrimonio. Es increíble. Vi cómo sus ojos recorrían la multitud, reconociendo caras familiares. Sus compañeros de trabajo, nuestros vecinos, amigos de la iglesia, familia. Y después, parado junto a la mesa de los refrescos, vio a Fernanda. Fernanda Sánchez usando un vestido negro pegado y tacones altos, sosteniendo una copa de ponche y viéndose completamente fuera de lugar en medio de todas esas parejas de mediana edad y señoras de la iglesia. Sus ojos se encontraron a través del cuarto y vi el pánico en la cara de Rodrigo. «Carmen», me susurró al oído. «¿Por qué está aquí Fernanda?» «Invité a toda la gente de tu oficina», respondí inocentemente. «Después de todo, pasas tanto tiempo trabajando que pensé que sería lindo incluir a tu equipo». Durante la siguiente hora observé a Rodrigo intentar navegar la situación más incómoda de su vida. No podía acercarse a Fernanda sin que se viera extraño, pero tampoco podía ignorarla completamente. Cada vez que alguien le preguntaba por el trabajo o mencionaba lo dedicado que era, él se ponía más nervioso. El momento que había estado esperando llegó cuando el padre Martínez de nuestra parroquia pidió silencio para hacer un brindis. «Queridos hermanos», comenzó levantando su copa. «Estamos aquí para celebrar algo hermoso y cada vez más raro en estos tiempos, un matrimonio que ha resistido la prueba del tiempo. Carmen y Rodrigo son un ejemplo para todos nosotros de lo que significa el verdadero compromiso, la fidelidad, el amor que perdura». La gente aplaudió. Rodrigo sonrió nerviosamente. «Por eso», continué yo tomando el micrófono que había alquilado para la ocasión, «quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de nuestro matrimonio. De lo que realmente significa estar casada con Rodrigo Aguilar». Un silencio expectante llenó el cuarto. Rodrigo me miró con una expresión extraña, como si hubiera detectado algo diferente en mi tono. 34 años, dije pausadamente. 34 años pensando que conocía al hombre con quien me casé. 34 años creyendo en las promesas que hicimos frente a Dios. La sonrisa de Rodrigo se desvaneció. «Pero hace una semana», continué, mi voz clara y fuerte, «encontré algo interesante en el bolsillo del saco de mi esposo». Saqué la nota rosada de mi bolso y la desdoblé lentamente. El silencio en el cuarto era tan profundo que se podía escuchar caer un alfiler. «Una nota de amor», anuncié. Que decía: «Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. Sueño con tus besos y tus caricias. Te amo con todo mi corazón. Tu Fernanda». Los murmullos empezaron inmediatamente.
Cabezas volteándose, buscando entre los invitados a alguien llamado Fernanda. No tuvieron que buscar mucho. Fernanda Sánchez estaba junto a la mesa de refrescos, pálida como un fantasma, con la copa temblando en su mano. Fernanda Sánchez, dije señalándola directamente. La asistente de mi esposo, de 26 años, que lleva 6 meses trabajando muy íntimamente con Rodrigo. El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. 50 personas mirándome con expresiones que iban desde el shock hasta la compasión, desde la indignación hasta la morbosa curiosidad. Rodrigo estaba paralizado, su cara había pasado del bronceado saludable a un gris ceniciento en cuestión de segundos. Fernanda había dejado caer su copa de ponche, el líquido rojo extendiéndose por el suelo como sangre. «Carmen», murmuró Rodrigo, encontrando finalmente su voz. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy celebrando nuestro aniversario, querido», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Estoy compartiendo con nuestros seres queridos la verdad sobre nuestro matrimonio. Después de todo, ¿no nos enseña la Iglesia que la verdad nos hará libres?» El padre Martínez se veía como si hubiera sido golpeado por un rayo. Doña Guadalupe de la oficina tenía la mano presionada contra su corazón. Esperanza Villalobos parecía estar grabando cada palabra en su memoria para poder repetirla después con lujo de detalles. Fernanda intentó escabullirse hacia la puerta, pero le bloqueé el paso. «No te vayas tan rápido, querida», le dije dulcemente. «Después de todo, eres parte de esta celebración. Sin ti, nada de esto sería posible». «Señora Aguilar», balbuceó. Esto es un malentendido». «¿Un malentendido?», repetí levantando la voz para que todos pudieran escuchar. «¿Es un malentendido el Hotel Casa Blanca en la zona rosa? ¿Es un malentendido la habitación 237 que reservan regularmente? ¿Es un malentendido que mi esposo tenga condones en su cartera cuando nosotros no los hemos necesitado en décadas?» Un murmullo colectivo recorrió el cuarto. Varias señoras de la iglesia se santiguaron. Don Alberto del puesto de frutas negó con la cabeza mientras murmuraba algo sobre la falta de moral en estos tiempos. «Carmen, por favor», suplicó Rodrigo acercándose a mí. «Podemos hablar de esto en privado. No aquí, no frente a toda esta gente». «¿En privado?», me reí, pero no era una risa alegre. «¿Cómo has estado manejando tu relación con Fernanda? ¿En privado? ¿En secreto? Mintiendo a tu esposa de 34 años?» Me volteé hacia los invitados, que seguían el intercambio como si fuera una telenovela en vivo. «¿Saben qué más hice esta semana?», anuncié. «Seguí a mi esposo. Los vi juntos en cafés románticos, entrando y saliendo de hoteles, actuando como una pareja de tortolitos mientras yo en casa lavaba su ropa y preparaba su comida. Cristina, mi hermana, se había acercado y me tomó del brazo. «Carmen», me susurró, «creo que ya es suficiente». «¿Suficiente?», la miré con incredulidad. 34 años de matrimonio destruidos por una aventura con una niña que podría ser su hija es suficiente? No, hermana. Esto apenas está empezando. Saqué mi teléfono y mostré las fotos que había tomado del hotel, de Rodrigo y Fernanda entrando juntos, de sus caricias en el café de Beverly Center. Flash tras flash de evidencia irrefutable. «Aquí están en el Hotel Casa Blanca el martes pasado», narré mientras mostraba cada foto. «Aquí Rodrigo acariciando la cara de su amante mientras yo creía que estaba en una junta de trabajo. Y aquí». Mostré la foto más comprometedora, donde se los veía besándose apasionadamente en el estacionamiento del hotel. «Aquí está mi esposo fiel demostrándole su amor eterno a una mujer que no soy yo». Fernanda empezó a llorar, lágrimas que corrían por sus mejillas arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. Rodrigo parecía un animal acorralado, buscando una salida que no existía. «Pero eso no es todo», continué, disfrutando cada segundo de su incomodidad. «¿Saben lo que descubrí cuando investigué un poco más? Que Fernanda no es la primera. ¿O no? Mi querido esposo tiene un historial». Saqué una carpeta que había preparado cuidadosamente durante la semana. Durante mis diligencias de mujeres, había contratado a un investigador privado, el mismo que había ayudado a mi hermana Cristina durante su divorcio. Aquí está Mónica Herrera, su secretaria anterior. Aventura que duró 8 meses hasta que la transfirieron a otra sucursal. Aquí está Leticia Vázquez, de contabilidad. 6 meses de encuentros en moteles de paso. Y aquí está Carmen Ruiz, sí, se llama como yo, qué coincidencia, de recursos humanos. 1 año completo de mentiras.
Con cada nombre que mencionaba, Rodrigo se encogía más. Los invitados estaban boquiabiertos. Algunas personas habían empezado a sacar sus teléfonos para grabar, convirtiendo mi destrucción matrimonial en contenido viral. Carmen, basta, rogó Rodrigo. Está bien, tienes razón. He cometido errores, pero podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia matrimonial, podemos. ¿Errores? Lo interrumpí. ¿Años de infidelidad son errores? ¿Humillar a tu esposa es un error? ¿Exponer mi salud a enfermedades por tus aventuras sin protección es un error? El comentario sobre las enfermedades hizo que varias personas retrocedieran instintivamente. En estos tiempos, la infidelidad no solo rompe corazones, puede ser literalmente mortal. Por eso, anuncié sacando otro sobre de mi bolso, he hecho algo más esta semana. Fui al laboratorio y me hice todas las pruebas necesarias. Por fortuna estoy limpia, pero quién sabe por cuánto tiempo más habría sido así. Mostré los resultados médicos, otra humillación pública para Rodrigo. El hombre que había construido su reputación como esposo modelo, padre ejemplar y miembro respetable de la comunidad, estaba siendo desmantelado pieza por pieza frente a las personas cuya opinión más le importaba. Pero mi venganza favorita, continué con una sonrisa maliciosa, fue algo mucho más personal. Saqué los condones que había encontrado en la cartera de Rodrigo, los que había dactard con chile piquín. ¿Reconoces estos, querido?, le pregunté mostrándoselos. Los que guardas tan cuidadosamente para tus encuentros románticos. Bueno, digamos que les añadí un ingrediente especial. La comprensión lentamente apareció en la cara de Rodrigo, seguida inmediatamente por horror absoluto. «No me digas qué», empezó a decir. «Oh sí», confirmé. «Chile piquín en polvo, mezclado con aceite de ricino. Cada condón en tu cartera ha sido mejorado. Y considerando que acabas de regresar de verte con Fernanda antes de nuestra cena romántica». Rodrigo se llevó automáticamente las manos a la entrepierna, y por su expresión pude confirmar que mi pequeña trampa había funcionado perfectamente. El chile piquín necesita humedad y calor para activarse completamente, y al parecer había tenido ambos esa tarde. «¿Cómo te sientes, amor?», le pregunté con falsa preocupación. «Un poco irritado». Fernanda también había palidecido, llevándose las manos a la boca en horror. «Ustedes dos», anuncié a toda la sala, «acaban de aprender que jugar con fuego puede quemarte literalmente». En ese momento Rodrigo empezó a rascarse desesperadamente, intentando ser discreto pero obviamente en considerable incomodidad. Fernanda había corrido al baño, desde donde podíamos escuchar gemidos de dolor. «¡Ay, Dios mío!», murmuró doña Guadalupe. «¿Qué les hiciste?». «Nada que no se merezcan», respondí tranquilamente. «Chile piquín es completamente natural, orgánico. Solo, intenso». El padre Martínez se acercó, claramente luchando entre su papel como mediador espiritual y su shock por todo lo que acababa de presenciar. «Carmen, hija», dijo suavemente, «esto ha ido demasiado lejos. La venganza no es el camino cristiano». «Padre», respondí respetuosamente, «durante 34 años fui una esposa cristiana. Obediente, fiel, devota. ¿Y qué obtuve a cambio? Un esposo que me traicionó con cuanta mujer se le puso enfrente. A veces la justicia divina necesita un poco de ayuda terrenal». Los invitados habían formado grupos pequeños, susurrando entre ellos. Algunos parecían escandalizados por mis métodos, otros claramente impresionados por mi creatividad vengativa. Esperanza Villalobos parecía estar tomando notas mentales para poder contar esta historia durante años. Rodrigo estaba ahora visiblemente sudando, moviéndose incómodamente de un pie al otro. «Carmen», suplicó, «necesito ir al hospital. Esto está ardiendo como el infierno». «¿Cómo el infierno?», repetí. «Qué descripción tan apropiada. Porque eso es exactamente donde has mandado nuestro matrimonio». Desde el baño llegaron más gemidos, seguidos del sonido de la ducha corriendo a toda potencia. Fernanda claramente había descubierto que el agua no iba a ser suficiente para aliviar el ardor del chile piquín. «No se preocupen», anuncié a los invitados. «Los efectos son temporales. Dolorosos, pero temporales. Como muchas cosas en la vida». Mi hermana Cristina me tomó del brazo otra vez. «Carmen, creo que ya hiciste tu punto. Tal vez deberías dejar que se vayan al hospital». «¿Mi punto?», la miré. «Cristina, esto no es sobre hacer un punto.
Esto es sobre justicia. Esto es sobre consecuencias. Durante años Rodrigo hizo lo que se le dio la gana, mintió, engañó, humilló, sin pensar que algún día tendría que rendir cuentas. Me volteé hacia Rodrigo, que seguía retorciéndose de incomodidad. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?, le dije. Que realmente pensaste que eras lo suficientemente listo para engañarme. Que creías que podías tener tu matrimonio estable y respetable con tu esposa idiota en casa y tu diversión con niñitas en hoteles elegantes. Carmen, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor perdonarte? ¿Por favor actúe como si nada hubiera pasado? Por favor sigamos con nuestra vida de mentiras. Saqué mi teléfono otra vez y mostré un vídeo que había grabado secretamente cuando lo seguí al hotel. Este vídeo, anuncié, muestra a mi esposo entrando a un hotel con su amante. Tengo las fechas, las horas, los números de habitación. Tengo recibos de sus gastos románticos pagados con la tarjeta de crédito de nuestra cuenta conjunta. Mi dinero, pagando por sus aventuras. Mostré una pila de estados de cuenta bancarios que había analizado meticulosamente. Cenas románticas en restaurantes caros. Regalos en joyerías. Incluso un fin de semana en Acapulco el mes pasado, cuando me dijo que iba a un curso de capacitación. Cada revelación era como una puñalada más en la reputación de Rodrigo. Los invitados lo miraban con una mezcla de disgusto y lástima. Fernanda finalmente salió del baño, sus ojos rojos e hinchados, su vestido arrugado y mojado. Señora Aguilar, me suplicó con voz ronca. Por favor, necesitamos ir al hospital. Esto duele demasiado. ¿Duele?, le pregunté con falsa compasión. ¿Sabes qué más duele? Descubrir que tu vida es una mentira. Darse cuenta de que el hombre en quien confiaste te ha estado traicionando durante años. Eso también duele, querida. Está bien, gritó Rodrigo finalmente. Da basta. Me voy al hospital y cuando regrese vamos a hablar de divorcio. ¿Es eso lo que querías? Destruir nuestro matrimonio frente a toda esta gente. Yo no destruí nuestro matrimonio, respondí con calma mortal. Tú lo hiciste el primer día que decidiste serme infiel. Yo solo estoy dejando que todos vean lo que realmente eres. Rodrigo me miró con una mezcla de odio y desesperación, después se dirigió hacia la puerta arrastrando los pies, claramente en agonía. Fernanda, le gritó, vámonos. Pero Fernanda ya estaba hablando por teléfono, probablemente llamando a su propia familia o amigos para que la llevaran a un hospital. La aventura romántica había terminado de la manera más humillante posible. Mientras Rodrigo salía del departamento, me volteé hacia los invitados que seguían ahí, muchos claramente en shock por todo lo que habían presenciado. Bueno, anuncié alegremente, ¿alguien quiere pastel? El silencio que siguió a mi pregunta sobre el pastel fue surrealista. 50 personas mirándome como si hubiera perdido completamente la cordura. Tal vez la había perdido, pero si ese era el caso, había sido la locura más satisfactoria de mi vida. La primera en reaccionar fue mi hermana Cristina, que se acercó y me abrazó fuertemente. Carmen, murmuró en mi oído, ¿estás segura de lo que acabas de hacer? Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, sorprendiéndome a mí misma porque tan cierto era eso. Durante 34 años había vivido para complacer a otros, a Rodrigo, a mi familia, a la iglesia, a los vecinos. Esta era la primera vez que había hecho algo completamente para mí. Poco a poco, los invitados comenzaron a acercarse. Algunas mujeres con expresiones de solidaridad, otras con curiosidad morbosa. Los hombres se mantenían a distancia, probablemente preguntándose si sus propias esposas eran capaces de algo similar. Doña Guadalupe de la oficina fue la primera en hablar. Carmen, querida, dijo tomando mis manos entre las suyas, todos en la oficina sabíamos que algo raro pasaba. Las llegadas tarde, las llamadas misteriosas, pero nunca pensamos que fuera tan descarado. ¿Todos sabían?, pregunté, sintiendo una nueva ola de humillación. Bueno, se encogió de hombros. Se rumoraba. Pero pensábamos que tú también lo sabías y que habían llegado a algún arreglo, como hacen algunas parejas. Un arreglo. Como si la traición fuera algo negociable, algo que se puede acomodar en un matrimonio como se acomoda un mueble nuevo en la sala. Esperanza Villalobos se acercó, prácticamente vibrando de emoción. Carmen, dijo con los ojos brillantes, esto va a ser la conversación del barrio durante años. ¿De verdad pusiste chile en los? Esperanza, la interrumpió mi hermana firmemente, tal vez no es el momento para detalles.
Pero yo sabía que para mañana al mediodía, toda la colonia Roma Norte estaría al tanto de cada detalle de mi venganza. Esperanza era mejor que cualquier periódico para esparcir noticias. El padre Martínez se acercó, claramente luchando con su papel pastoral y su shock personal. Carmen, hija, dijo suavemente, entiendo tu dolor, pero la venganza nunca es la respuesta. El perdón es el camino cristiano. Padre, respondí con respeto pero firmeza, durante 34 años perdoné. Perdoné las llegadas tarde, las excusas extrañas, las noches que llegaba oliendo diferente. Perdoné porque creía que era mi deber como esposa cristiana. Pero el perdón sin consecuencias no es perdón, es complicidad. Varias mujeres asintieron, incluyendo algunas que nunca pensé que me apoyarían. La señora Herrera, que siempre había sido muy crítica de cualquier comportamiento que considerara poco femenino, se acercó y me apretó el hombro. «Bien hecho», susurró. Ya era hora de que alguien les enseñara a estos hombres que no pueden hacer lo que se les dé la gana. Lentamente, la reunión se transformó de una fiesta de aniversario interrumpida a una especie de grupo de apoyo improvisado. Las mujeres compartían historias, algunas de sospechas sobre sus propios maridos, otras de venganzas menores que habían ejecutado, todas de la frustración de vivir en un mundo donde se espera que las esposas soporten en silencio las infidelidades de sus maridos. Mi marido tuvo una aventura con la maestra de mi hijo hace 3 años, confesó la señora Ramírez del departamento 2A. Nunca tuve el valor de confrontarlo directamente. Simplemente, dejé de cocinar su comida favorita y empecé a darle toda su ropa a lavar en lugar de plancharla yo misma. Eso no es venganza, dijo doña Carmen de la panadería. Eso es huelga doméstica. Cuando descubrí que mi difunto esposo me estaba engañando con la cajera del banco, le puse laxante en el café durante 1 semana. Se perdió la junta más importante de su vida corriendo al baño. Las risas nerviosas empezaron a llenar el cuarto. Era extraño cómo la complicidad femenina podía surgir tan naturalmente de una situación tan terrible. Pero Carmen se llevó el premio, agregó Esperanza. Esto va a pasar a la historia del barrio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Estamos en el Hospital General. Los doctores dicen que el ardor va a durar unas horas más, pero no hay daño permanente. Rodrigo quiere saber si puedes traerle ropa limpia. Le mostré el mensaje a Cristina, quien leyó y negó con la cabeza. ¿Vas a ir?, me preguntó. Eventualmente, respondí. Pero no esta noche. Esta noche es para mí. Y era verdad. Por primera vez en décadas, una noche era completamente mía. No tenía que preocuparme porque iba a cocinar para la cena de Rodrigo, o si había llegado bien del trabajo, o si sus camisas estaban planchadas para el día siguiente. Era extrañamente liberador. Los invitados empezaron a irse gradualmente, cada uno acercándose a despedirse con una mezcla de compasión, admiración y curiosidad. Los hombres se veían incómodos, las mujeres solidarias. Algunos prometieron llamarme la semana siguiente, otros simplemente dijeron que si necesitaba cualquier cosa, estaría disponible. Cuando finalmente se fueron todos menos Cristina, me hundí en mi sillón favorito, no el de Rodrigo, sino el mío, junto a la ventana donde me gusta leer, y por primera vez en días me permití realmente procesar todo lo que había pasado. ¿Te arrepientes?, me preguntó Cristina mientras limpiaba los restos de la fiesta. No, respondí sin dudar. Me arrepiento de no haberlo hecho años antes. ¿Y ahora qué? ¿Divorcio? La pregunta que había estado evitando. Divorciarse a los 61 años, después de más de 3 décadas de matrimonio, no era algo que tomara a la ligera. Pero quedarme con un hombre que me había traicionado sistemáticamente tampoco era una opción. Probablemente, admití. Pero va a ser en mis términos, con mis condiciones. Ya no soy la Carmen que acepta lo que le den. Cristina sonrió por primera vez en toda la noche. Esa Carmen me gusta más. Esa noche, sola en mi departamento por primera vez en años, hice cosas que había olvidado que podía hacer. Puse mi música favorita, esa que a Rodrigo le molestaba porque decía que era muy fuerte. Me serví una copa del vino caro que guardábamos para ocasiones especiales y que nunca parecía llegar. Me di un baño de burbujas largo y relajante sin preocuparme por cuánta agua caliente estaba usando. Y por primera vez en meses, dormí profundamente. El domingo amaneció con el teléfono sonando insistentemente. Era Rodrigo. Carmen, su voz sonaba ronca y cansada. Necesitamos hablar. Estoy de acuerdo, respondí calmadamente. ¿Cómo te sientes?
Como si me hubieran prendido fuego, admitió. Los doctores dicen que va a tomar unos días más para que el ardor desaparezca completamente. ¡Qué lástima!, dije sin una pizca de simpatía genuina. Carmen, lo que hiciste anoche fue demasiado. ¿Demasiado?, repetí. ¿Años de infidelidad no fueron demasiado? ¿Humillarme con mujeres que podrían ser nuestras hijas no fue demasiado? ¿Gastar nuestro dinero en tus aventuras no fue demasiado? Hubo una pausa larga. Está bien, dijo finalmente. Tienes razón. Me porté como un idiota. Pero destruir nuestro matrimonio en público no era necesario. Yo no destruí nuestro matrimonio, respondí con una calma que me sorprendió. Tú lo hiciste. Yo solo dejé que la gente viera lo que ya estaba roto. ¿Y ahora qué? Vamos a divorciarnos. Probablemente. Pero no porque estés avergonzado de que te hayan cachado, sino porque ya no confío en ti. Y un matrimonio sin confianza no es matrimonio. Carmen, podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Puedo. Rodrigo, lo interrumpí, hace una semana habría creído eso. Hace una semana habría estado dispuesta a intentar salvarnos. Pero eso fue antes de descubrir que no era solo un esposo infiel, sino un mentiroso serial. No se puede terapia eso. Después de colgar, me senté en la cocina tomando mi café matutino y haciendo listas. Lista de abogados de divorcio. Lista de cosas que necesitaba del departamento si decidía irme. Lista de cuentas bancarias que necesitaba revisar. Lista de cambios que quería hacer en mi vida. Por primera vez en décadas, estaba planeando un futuro que era completamente mío. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Patricia, mi hija, llamando desde Guadalajara. Mamá, dijo sin preámbulos, me acaba de llamar la tía Cristina. Es cierto lo que me contó. Le expliqué toda la situación, desde encontrar la nota hasta la fiesta de anoche. Patricia escuchó sin interrumpir, lo cual no era típico de ella. ¿Cómo te sientes?, me preguntó cuando terminé. Libre, respondí, sorprendiéndome por qué tan cierto era eso. Por primera vez en años, me siento libre. Bien, dijo firmemente. Papá se portó como un idiota y se merecía todo lo que le hiciste. Si necesitas cualquier cosa, dinero, apoyo legal, lo que sea, solo dímelo. Tener el apoyo de mi hija significaba más de lo que podía expresar. Durante años me había preocupado de que un divorcio la afectaría, pero Patricia era una mujer adulta con su propia familia y su propia vida. No necesitaba protegerla de la realidad de mi matrimonio. El resto del domingo lo pasé recibiendo llamadas. Algunas de los invitados de la noche anterior, expresando su apoyo. Otras de familiares que habían escuchado los chismes. Y sorprendentemente, varias de mujeres que yo conocía vagamente, que habían escuchado la historia y querían compartir sus propias experiencias. Eres una héroe, me dijo una. Hiciste lo que todas hemos querido hacer, pero nunca tuvimos el valor. No me sentía como una héroe. Me sentía como una mujer que finalmente había dicho basta. Pero si eso inspiraba a otras mujeres a defenderse, entonces tal vez algo bueno había salido de todo este desastre. El lunes por la mañana, tomé mi primera decisión importante como mujer soltera. Llamé al mejor abogado de divorcios de la Ciudad de México. Quiero que mi esposo pague por cada día que me mintió, le dije. Y quiero que todo el mundo sepa exactamente por qué se está divorciando Carmen Aguilar. La guerra había comenzado. Y esta vez, yo tenía la ventaja. 3 meses después de la fiesta de aniversario más memorable de la colonia Roma Norte, estaba sentada en la oficina del licenciado Martínez, el mejor abogado de divorcios de la Ciudad de México, firmando los papeles finales de mi libertad. Rodrigo estaba al otro lado de la mesa, viéndose como un hombre que había envejecido 10 años en 3 meses. Tenía razón, lo había envejecido. Señora Aguilar, dijo el licenciado Martínez con una sonrisa satisfecha, felicidades. Ha obtenido uno de los acuerdos de divorcio más favorables que he visto en años. Y era cierto. Gracias a toda la evidencia que había recolectado, las fotos, los estados de cuenta bancarios, los testimonios de testigos e incluso un vídeo que alguien había grabado secretamente durante la fiesta, había logrado que Rodrigo me pagara una compensación sustancial por daño moral y años de engaño sistemático. Me quedé con el departamento, la mitad de sus ahorros de jubilación y una pensión alimenticia mensual que me permitiría vivir cómodamente por el resto de mi vida. También me quedé con algo más valioso, mi dignidad y el respeto de toda nuestra comunidad. Carmen, murmuró Rodrigo mientras firmábamos los últimos documentos,
¿Alguna vez vas a poder perdonarme? Lo miré a los ojos, esos ojos verdes que una vez me habían parecido tan hermosos, y sentí, nada. No dolor, no rabia, ni siquiera pena. Solo una indiferencia fría y limpia. Ya te perdoné, Rodrigo, dije calmadamente. Me perdoné a mí misma por haber tolerado tus mentiras durante tanto tiempo. Y ese era el único perdón que importaba. Se veía confundido, como si no entendiera que el perdón no significaba reconciliación, que perdonar no significaba olvidar o permitir que las cosas volvieran a ser como antes. Después de firmar todos los papeles, salí de la oficina del abogado sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en décadas. El sol de octubre en la Ciudad de México brillaba con esa claridad especial que tiene después de las lluvias de septiembre, y por primera vez en meses tenía ganas de caminar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Fernanda Sánchez, la primera comunicación que había tenido con ella desde la noche de la fiesta. Señora Aguilar, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero ¿podríamos hablar? Hay cosas que creo que debería saber. Curiosidad. Después de todo lo que había pasado, todavía sentía curiosidad por saber qué más había detrás de toda esta historia. Nos encontramos en un café neutral en la colonia Condesa, lejos de nuestros respectivos barrios. Fernanda se veía diferente, más delgada, más pálida, como si los últimos 3 meses hubieran sido tan duros para ella como lo habían sido transformadores para mí. Señora Aguilar, empezó nerviosamente, primero quiero disculparme. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero necesita saber que Rodrigo me mintió sobre su matrimonio. ¿Te mintió cómo? Pregunté, genuinamente curiosa. Me dijo que ustedes estaban separados pero que no podían divorciarse por razones económicas. Me dijo que dormían en cuartos separados, que ya no tenían relación de pareja, que solo se mantenían casados por las apariencias. Clásico Rodrigo. Incluso siendo infiel, necesitaba verse como el bueno de la historia. ¿Y le creíste? Pregunté sin juzgar, solo con curiosidad. Se encogió de hombros avergonzada. Quería creerle. Era atento, generoso, me hacía sentir especial. Y yo tenía 26 años, acababa de terminar una relación difícil. Era fácil creer lo que quería escuchar. ¿Cuándo te diste cuenta de que mentía? La noche de la fiesta, admitió. La manera en que usted habló de su matrimonio, los detalles íntimos que mencionó, era obvio que ustedes tenían una relación real. Me di cuenta de que había sido la otra mujer sin siquiera saberlo. Tomó un sorbo de su café, las manos temblorosas. Hay algo más, continuó. Después de esa noche, Rodrigo me buscó varias veces. Quería que siguiéramos viéndonos, decía que ya que todo había salido a la luz, no había razón para esconderse. ¿Y qué le dijiste? Que se fuera al infierno. Literalmente. Le dije que se fuera al infierno y que si volvía a buscarme, iba a hablar con su esposa, con usted, sobre todas las otras mujeres que había mencionado durante nuestros encuentros. Ahora sí me interesó. Otras mujeres. Fernanda asintió. No solo las que usted mencionó en la fiesta. Había más. Mujeres casadas de su círculo social, clientas de la empresa, incluso la esposa de uno de sus mejores amigos. Rodrigo coleccionaba aventuras como otros coleccionan estampillas. La información me pegó como un golpe, pero no de dolor sino de validación. Había hecho lo correcto. No había sido una reacción exagerada de una esposa celosa, sino la respuesta apropiada a décadas de traición sistemática. ¿Por qué me dices esto ahora?, le pregunté. Porque usted tenía derecho a saber la verdad completa. Y porque admiro lo que hizo. Esa noche en la fiesta, cuando enfrentó a Rodrigo frente a todo el mundo, fue lo más valiente que he visto en mi vida. Nos despedimos cordialmente, no como amigas, eso nunca sería posible, pero como mujeres que habían aprendido lecciones importantes sobre no confiar en hombres que mienten sobre sus matrimonios. Esa noche, sola en mi departamento ahora, me preparé mi cena favorita, esa que a Rodrigo no le gustaba. Puse mi música preferida, esa que decía que era muy fuerte. Me serví una copa del vino caro que ya no tenía que guardar para ocasiones especiales porque había aprendido que cada día que vives según tus propios términos es una ocasión especial. Mi teléfono sonó. Era Patricia. Mamá, ¿cómo te fue en la firma? Perfectamente, respondí. Oficialmente soy una mujer libre. ¿Y cómo te sientes? Me tomé un momento para realmente considerar la pregunta. ¿Cómo me sentía después de terminar un matrimonio de 34 años?
Después de descubrir que el hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida era un extraño, después de haberme vengado de la manera más pública y humillante posible, me siento como yo misma, dije finalmente. Por primera vez en décadas, me siento completamente como yo misma. Y era cierto. La Carmen que había estado enterrada bajo años de complacencia matrimonial, de hacer lo que se esperaba de mí, de ser la esposa perfecta para un esposo imperfecto, esa Carmen había resurgido más fuerte que nunca. Los meses que siguieron fueron de redescubrimiento. Tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que Rodrigo decía que era una pérdida de tiempo y dinero. Viajé sola por primera vez en mi vida, un tour de 2 semanas por Europa que había estado posponiendo durante años. Renové mi departamento según mi gusto, no según compromisos matrimoniales. Y lentamente, empecé a salir otra vez. No con intención de encontrar otro esposo. Había aprendido que estar sola era mucho mejor que estar mal acompañada, sino simplemente para socializar, para conocer gente nueva, para recordar que era una mujer interesante y atractiva por derecho propio. 6 meses después del divorcio, me encontré con Rodrigo en el banco. Se veía terrible. Había perdido peso. Su cabello se había vuelto completamente gris, y tenía esa mirada derrotada de un hombre que finalmente había enfrentado las consecuencias de sus acciones. «Carmen», me dijo acercándose nerviosamente, «¿te ves? Increíble». Y era cierto. El divorcio me había sentado bien. Había perdido peso, me había cortado el cabello en un estilo más moderno, y por primera vez en años me arreglaba para mí misma, no para complacer a nadie más. «Gracias», respondí educadamente pero sin calidez. «¿Cómo has estado?», preguntó, claramente esperando alguna señal de que todavía quedaba algo rescatable entre nosotros. «Muy bien», dije. «Mejor que nunca, de hecho». Se veía como si quisiera decir algo más, tal vez hacer un último intento de reconciliación, pero algo en mi expresión le dijo que esa puerta estaba cerrada para siempre. «Me alegro», dijo finalmente, y por primera vez en nuestra conversación, sonó genuino. «Te lo mereces». Mientras se alejaba, supe que esa sería probablemente la última vez que hablaríamos. Y me sentí en paz con eso. Esa noche, sentada en mi balcón viendo el atardecer sobre la Ciudad de México, reflexioné sobre todo lo que había pasado en el último año. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo más valioso, me había ganado a mí misma. La venganza que había ejecutado esa noche en la fiesta no había sido solo sobre humillar a Rodrigo, aunque ciertamente lo había hecho. Había sido sobre reclamar mi poder, sobre negarme a seguir siendo víctima, sobre demostrarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que Carmen Aguilar no era una mujer que se podía pisotear sin consecuencias. ¿Me arrepentía de cómo había manejado todo? No. Tal vez podría haber sido más discreta, tal vez podría haber confrontado a Rodrigo en privado, tal vez podría haber simplemente pedido el divorcio sin el drama público. Pero eso habría sido la vieja Carmen, la que evitaba conflictos, la que mantenía la paz a cualquier costo. La nueva Carmen entendía que a veces la paz se mantiene enfrentando la guerra de frente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Esperanza Villalobos. «Carmen, ¿ya viste? Rodrigo se está mudando del edificio. Un camión de mudanza llegó esta mañana». Sonreí. Por supuesto que se estaba mudando. Después de meses de ser el centro de chismes del barrio, de que las mujeres lo miraran con desprecio y los hombres con una mezcla de miedo y respeto nervioso, probablemente ya no podía soportar vivir con las consecuencias de sus acciones. Pero yo me quedaba. Este era mi barrio, mi comunidad, mi hogar. Había ganado el derecho a quedarme con la vida que habíamos construido juntos, porque yo había sido la única que realmente había invertido en ella. Mientras escribo esta historia, han pasado 2 años desde la fiesta de aniversario que cambió mi vida para siempre. Sigo viviendo en mi departamento en la colonia Roma Norte, sigo siendo amiga de mis vecinos, quienes ahora me ven con una mezcla de respeto y admiración que nunca había tenido antes. Esperanza Villalobos todavía cuenta la historia de mi venganza cada vez que tiene nueva audiencia. Con el tiempo, la historia ha crecido y se ha embellecido, hasta el punto en que a veces no reconozco mi propia vida en su versión. Pero no me molesta. Se ha convertido en leyenda del barrio, y hay cosas peores que ser recordada como la mujer que no se dejó. Rodrigo se mudó a un departamento pequeño en la Colonia del Valle. Según los chismes, ha intentado salir con varias mujeres, pero aparentemente su reputación lo precede. Las mujeres de nuestra edad conocen su historia, y las jóvenes han aprendido a desconfiar de hombres casados que dicen estar separados. Fernanda se mudó a Monterrey, donde consiguió trabajo en una empresa de contabilidad.
Me mandó una tarjeta de Navidad el año pasado, agradeciéndome por haberle enseñado una lección importante sobre no creer en hombres casados. Espero que haya encontrado a alguien que la merezca y que no le mienta. En cuanto a mí, estoy mejor que nunca. Tengo una vida social activa, aficiones que disfruto, y por primera vez en décadas, un futuro que planear según mis propios deseos. A veces salgo con hombres, divorciados, viudos, solteros confirmados, pero siempre con la clara comprensión de que mi felicidad no depende de tener un hombre en mi vida. La lección más importante que aprendí de todo esto no fue sobre venganza o justicia, sino sobre el valor de conocerse a una misma y de negarse a aceptar menos de lo que mereces. Durante demasiados años había sido la Carmen que otros esperaban que fuera, la esposa complaciente, la mujer que mantenía la paz, la que ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Ahora soy simplemente Carmen. Y resulta que Carmen, por sí sola, es una mujer bastante extraordinaria. Si hay otras mujeres leyendo esta historia, mujeres que sospechan que sus maridos les mienten, mujeres que han perdido el rastro de quienes eran antes del matrimonio, mujeres que creen que tienen que aguantar traición tras traición en nombre del amor o la estabilidad familiar, quiero decirles algo, ustedes merecen mejor. No estoy diciendo que todas deberían poner chile piquín en los condones de sus esposos infieles, aunque, honestamente, la idea todavía me hace sonreír. Pero sí estoy diciendo que merecen respeto, honestidad, fidelidad y amor genuino. Y si no lo están recibiendo, tienen el poder y el derecho de cambiarlo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en hombres que no las valoran. Y nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder y vivir según tus propios términos. Después de todo, a veces la mejor venganza no es hacer sufrir a quien te lastimó, sino vivir tan bien sin ellos que se dan cuenta de lo que perdieron. Y créanme cuando les digo, Rodrigo Aguilar sabe exactamente lo que perdió.